Entonces, el ejercicio para hoy es el siguiente. Ejercicio de circuitos acoplados magnéticamente. Circuitos acoplados magnéticamente. Uno, uno de los tantos que vamos a resolver el día de hoy. Antes de esto, quisiera mencionar una fórmula o algo de la teoría, ¿no? Entonces, recordemos que M, ¿qué era? Era la inductancia mutua, ¿no? Inductancia mutua, ¿ya? Entonces, ahora este M muchas de las veces suele venir expresado con el M en sí, o sea, el valor que sea una constante, o muchas de las veces el M no viene directamente con su valor, sino viene con una K, que también es una constante. Entonces, ¿para qué nos sirve esta constante, profe? Pues para la fórmula. ¿Por qué digo para la fórmula? Porque la fórmula para hallar M es la siguiente. Fórmula para hallar M, ¿ya? ¿Cuál es esa? Pues M es igual a K multiplicado por la raíz de L1 por la raíz por L2. ¿Listo? En otras palabras, ¿qué quiero decir? ¿Ya? Que muchos de los ejercicios van a venir de la siguiente manera. Te estoy haciendo de forma general, ¿no? Esta es la L1, esto es la L2. ¿Listo? Y aquí nos dan el valor, nos dicen, por ejemplo, K de 0.1. Pero te van a dar el valor de esto, ¿no? Yo que sé, 5 milihenrios y esto 18 milihenrios. Entonces, ¿qué es lo único que hacemos para obtener el valor de M? Pues multiplicar con esta formulita, ¿no? Entonces, como digo, esto igual es bastante teórico, bastante desarrollo, que es el libro, pero al final del día lo que nos importa es conocer esto, mira, la fórmula. En caso de que te den K en vez de M. ¿Listo? Pero aquí no hay que confundirnos. Recordemos que no trabajamos con M, trabajamos también con complejos. Entonces, esto también, ojo, a veces solemos confundir. Ojo, se debe convertir al dominio de la frecuencia, es decir, multiplicar JW por N. Y aquí sí estoy listo para trabajar. Sí, entonces mire, si es que nos dicen K, toca primero encontrar M y luego multiplicar por JW. Entonces, pilas con esa partecita. Entonces, para ejemplificar este concepto pequeño, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Una cosita más en caso de que tengamos problemas con el audio, me escriben o me comunican, ¿ya? Entonces, el ejercicio que tenía en mente es el siguiente, ¿ya? Es una fuentecita de voltaje, una inductancia o una bobina, que se le dice más coloquialmente, ¿ya? Aquí tenemos esto, ¿ya? Mire las direcciones que el ejercicio ya me da. Este es el I2, este es el I1. Y lo fundamental de este tipo de ejercicios es el punto, ¿no? Y el punto por acá. Este es L1 y este es L2. Y por acá me dice que K es igual a 0.6. ¿Listo? Por aquí me dan B1, por acá L1, L2. Ya, entonces me dan como datos. ¿Listo? ¿Qué me da? Bueno, acá que ya me da B1 que es igual a 20 por el coseno de WT. También me da I2 en función del tiempo que es 4 seno de WT, donde W es igual a 2000. Voy a ponerle por acá arribita, W es igual a 2000. ¿Qué me dice que hallar y sub 1 en función del tiempo? Y quizá alguien puede decir, no, profe, esto con malla sale de 1. Cuidado con eso. Recordemos que tenemos, pues, los circuitos acoplados magnéticamente. ¿Y eso por qué lo digo? Pues por los puntitos. Por acá, sin olvidar también, bueno, voy a ponerle en forma vertical. L1 es igual a 40 milihenrios y L2 es igual
a 5 milihenries. ¿Listo? Y es lo que les decía, hallar eh, y sub 1 en función del tiempo. ¿Listo? Por acá tenemos, por acá tenemos. ¿Listo? Hacemos lo de siempre. Yo les decía, quizás puede sonar un poquito hallar. Puede quizás sonar un poquito controversial, ¿no? Yo hasta la clase de análisis de circuitos para hallar magnitudes como voltaje y corriente, ¿qué les decía? Aprendamos súper, súper bien nodos, ¿sí? Ahora, para esto de circuitos acoplados magnéticamente y específicamente cuando estoy trabajando con este tipo de circuitos, mire, este es un transformador lineal, ¿listo? Porque esto que vendría a ser un primer devanado y este sería nuestro segundo devanado. ¿Listo? Entonces son conceptos teóricos nada más, pero a nosotros ¿qué nos dan? En este esquema. Pero no sé si ven una distancia. Ya, eso es el concepto que yo mencionaba al inicio cuando empezábamos esto, no algo de teoría. Que para inducir un voltaje de una bobina a otro, ¿qué tienen que estar? Separados idealmente, o no tanto idealmente, hasta incluso gráficamente, están separados por una distancia d, ¿ya? Que esto puede ser a veces hasta un centímetros o lo que sea. Entonces, la distancia es lo que nosotros vamos a despreciar, ¿ok? Pero el gráfico es real, ¿no? Hay una distancia y por lo tanto el primer inductor provoca o genera un voltaje inducido en nuestro segundo devanado, que es en nuestra segunda bobina, que es L2. Entonces, el proceso, ¿no? Entonces, número uno, ¿qué hago yo? O de manera general, ¿qué les he solicitado? Hacer mallas. Mallas, listo. Entonces aquí también clarísimo. Una malla o un lazo cerrado es esto, ¿no? Por ejemplo, una resistencia, por acá un capacitor y por acá un inductor, ¿ya? Esto es como tal también un circuito más lineal que se le dice, ¿ya? Circuito lineal o circuito ideal. En cambio, este es un transformador lineal, ¿listo? Este es un circuito, pero ¿qué podemos hacer aquí? Ah, bueno, aquí me equivoqué. Aquí sería un inductor, ¿listo? ¿Ya? Entonces aquí hay que tener en cuenta que hay un cruce ideal de qué? De corrientes, de I1 y un I2. Aquí hay un cruce de corrientes. ¿Por qué? Porque están compartiendo un mismo ramal, un mismo cable. Acá en los transformadores lineales no pasa eso. Espero que esa partecita pues esté claro, ¿no? O en los ejercicios que hice en la anterior clase, pues también hayamos notado eso. ¿Ya? Entonces hoy sí vamos a mezclar de todo, ¿sí? Sí, tengo uno de ese, otro de ese y otro también, ¿sí? Para poder ejemplificar eso que les acabo de mencionar. Entonces esto, como tal, no comparten una misma corriente. Ah, pero solo están induciéndose un voltaje gracias al valor de K. Entonces, primero lo que yo les menciono, como paso número uno, antes de hacer mallas y todo eso, uno, transformar todo en el dominio de la frecuencia. Eso sí, de ley. Entonces, primero hallemos M. Los M que les decía acá, por la raíz de L1 por L2. ¿Listo? Entonces metemos en nuestra calculadora y ¿cuánto nos da? 0.6 por la raíz de, ¿dónde estaba L1? 40 por 5, 5 por 4, 20. 20, 200 milihenries. ¿Ya? ¿Y esto nos da cuánto? ¿Alguien tal vez? Los escucho o los leo. Bueno, a mí me da el siguiente valor. Me da 800, eh, och- 848.5, o sea, este número, no, 8.485 milihenries. ¿Ok? Entonces, como digo, esto recién es el valor de M, pero yo no trabajo con M, yo trabajo con JWM, porque estoy en el dominio de la frecuencia. Entonces, esto transformado, ¿cuánto me da? Sería JW, ¿cuánto vale? 2000, ¿sí? 2000. ¿Y M cuánto vale? Pues lo que acabo de hallar, 8.485 milis, dándome un valor de 1697J. 1697J. De pronto alguien que pueda, profe, sería 2M al cuadrado. Ah, sí, sí.
Tienes razón, tienes razón. Bueno, yo le hice del M por M. Sí, sí, tienes razón. Tienes razón, tienes razón, tienes razón. Coeficientes. ¿Ya? Pero me confirman este dato. Y también este dato de acá, ¿no? Que este sí ya es el que me sirve para trabajar en este circuito. ¿Ya? No es tan común que nos den K. Lo que nos da en común casi siempre es N. Pero no está por demás saber la definición y la fórmula, ¿no? Así que por eso les menciono. O puede ir en preguntas teóricas también, que nos dan el K y nos dice HM, entonces pues no está de más, ¿no? ¿Listo? Ahora, tengo ya JWM, es decir, la inductancia mutua. Inductancia mutua. ¿Listo? Ahora sí, lo que les he recomendado desde el inicio de este tipo de circuitos. Hagamos mallas. Mire, mallas. Entonces, ahora sí voy a empezar con malla 1. Mire, simple esa malla. Lo que siempre conocemos, recordemos, fase neutro, menos B1 más el I1 que multiplica a Z de L1. Ah, por cierto, me falta Z de L1. Entonces, ¿aquí cuánto sería? Z de L1, Z de L2. Sería J, 2000J por 400 milis. Eso me da 80J. ¿Listo? 80J y el otro me da 10J. Y alguien tal vez que me confirme estos datos. Ya esto ya es ya bastante conocido, ¿no? Entonces, esperaría que los primeros pasos para resolver este circuito tengamos clarísimo, ¿ok? Ah, ahora sí, como yo les decía, estoy en la malla 1, ¿sí? Eso sí hay que tener muy, muy, muy característico, muy consciente, tener en claro eso. ¿En qué malla estoy? Estoy en la 1. Entonces la inductancia L1 no puede inducir voltaje a sí mismo. Necesita de una inductancia secundaria. Y para nosotros está clarísimo que el L2 induce sobre L1. Ah, entonces aquí tengo un más menos, porque aún no sé el signo, de un L2 sobre un L1 es igual a cero. ¿Por qué igual a cero, profe? Porque ya no hay más inductancias. ¿Sí? Si hubiera dos, tres, haría las veces que sea necesario. Ahora, ¿cómo me doy cuenta que estoy haciendo bien? Este L que está después de la flechita siempre tiene que ser con respecto a la malla en interés. Tiene que estar ubicado en la malla en interés. ¿Listo? Y si ven, si observamos bien, L1 está en mi malla 1. Entonces, por eso sé que estoy haciendo bien. Entonces, mire, conocemos cuánto vale B1, conocemos cuánto vale Z de L1, pero no conocemos I1. Y además es lo que me hallan, ahí está el chiste, ¿no? No sé si vemos esa partecita. Pero ahora, nuestro gran, quizá nuevo procedimiento o algo, un tema nuevo que hemos visto es la inductancia mutua o el voltaje inducido de una inductancia a otra inductancia cercana. Entonces, lo que yo siempre suelo escribir es esta partecita, ¿no? Lo que no conozco más o menos, L2 influye o induce en L1. Dibujo L2, ¿ya? Para no perder. Dibujo L2. Incluso pongo los puntos de L2. ¿Cuánto va? El punto está abajo, ¿ya? El punto está abajo y aquí está L2. Pero ¿cómo pasa la corriente? Mire. Ah, mire cómo pasa. Entra por aquí, crearía acá un positivo, en el punto un negativo. La corriente está viniendo así. Esta es la I2, ¿no? La I2. Crearía una polaridad positiva al punto negativo. Entonces, debo dar cumplimiento, cumplimiento en la otra L, en la otra L. ¿Ya? Así tal cual, ideal. Lo que estoy haciendo, estoy escribiendo. Ya, esto debo dar cumplimiento en L1. Entonces, como no sé, dibujo L1. Listo. También esto les mencionaba. ¿Qué me daba? Me daba el signo y me daba la corriente. ¿Listo? Entonces, ¿la corriente cuánto vale? ¿Cuál es la corriente de esta inductancia en específico? I2, ¿ya? Entonces, tenemos claro. I2 es la que voy a utilizar, ¿ya? Pero no conozco el signo todavía.
Pero ya conozco, acabo de poner la polaridad en la L2. Entonces, esta L2 debo dar cumplimiento en la L1. Pero L1, ¿dónde está? Mire, el punto está arriba, ¿ya? Y este punto, ¿qué signo tiene? Menos. Entonces, evidentemente, el otro tendría más. Ok, hasta ahí está solo nomenclatura, está solo polaridad, no está nada nuevo. Pero estoy en la malla 1. Por ende, estoy utilizando la corriente 1. Y la corriente 1 está yendo en L1. Y L1 como la corriente I1 por L1, ¿cómo pasa? De la siguiente manera. ¿Listo? Ah, entonces, ¿con qué me encuentro primero? Con menos. Con menos. ¿Listo? Entonces, ese es el signo. Pongo el valor de M y tengo el siguiente dato a encontrar. Entonces sería menos. ¿Cuánto valía M? 1697J. Menos 16,97J por I2. Sumo esto acá, pongo en este caso resto, y ya podría despejar lo que necesito. Listo, sería menos B1 más I1 que multiplica Z de L1 menos 16,97J por I2. Y esto es igual a 0. I2, para suerte mía, ya tengo. Ah, pero mire, ojo con esto. También quizá debía hacerlo desde el inicio. Expresemos en fasor, por favor. ¿Alguien que me pueda decir cuánto sería? A este también le voy a expresar en fasor, ¿no? El voltaje 1. El voltaje 1, como está en coseno, ya no tengo ningún problema. ¿Cuánto sería? B1 en fasor, ¿qué sería? 20 con ángulo de 0. Y la corriente I2 en fasor, ¿cuánto sería? Alguien tal vez 4 con ángulo de cuánto. Con el método o como no sepamos. Alguien tal vez. No. Entonces, mire, lo de siempre, ¿no? Aquí le voy a hacer rapidísimo. Esto es el original que es seno original. El deseo siempre será el coseno en este curso. ¿Qué va? Del deseo al original menos 90. Entonces ya sé, de una. No tengo que aprenderme tanta fórmula que los libros ponen. Menos 90. ¿Listo? Ahora sí tengo todo en coseno. Ahora insisto, vuelvo a la ecuación. Esto ya tengo, esto es un valor conocido y me falta solo despejar la I1. Y para casualidad es lo que me pedía. Entonces el ejercicio ya está resuelto, literalmente. ¿Listo? Entonces vamos únicamente a despejar. Sería I1 que pasa a multiplicar a Z de L1 más B1 menos, no, más, perdón, 16,97J por I2. Reemplacemos valores. ¿Cuánto era? 20 con ángulo de 0. 20 que multiplica todo esto, 16,97J, que multiplica la corriente 2. ¿Cuánto vale la corriente 2? 4 con ángulo de menos 90. 4 con ángulo de menos 90. ¿Cuánto vale Z de L1? Z de L1 vale 80J. 80J. ¿Listo? Metemos eso en nuestra calculadora y ¿cuánto nos da? ¿Alguien tal vez? Eh, que me falta esto para que sea un poco más claro. ¿Listo? ¿Cuánto me da? A mí me da el siguiente valor. Me pueden confirmar. 1,0985 con ángulo de menos 90. Obviamente, ¿qué es esto? Grados, pero la unidad de la corriente, amperios. Y esa es la respuesta. Ah, pero ojo con lo que siempre he mencionado. ¿Qué me dice? Y uno en función del tiempo. ¿Listo? Entonces tengo que utilizar una función trigonométrica que me hayan establecido o lo que yo haya utilizado. Es decir, sería I1 en función del tiempo, ¿qué sería? El módulo 1,0985 coseno de WT menos 90 grados. Y esto es amperios. Y esta es la respuesta del ejercicio. ¿Listo? Así de fácil, así de sencillo. ¿Alguna pregunta con respecto al ejercicio?
Profe, una duda, si aplicamos mallas, entonces, ¿por qué razón I2 no está en el mismo sentido? Ah, ya, es que mira, eso depende del ejercicio. O sea, el autor del libro, el autor de la prueba, puso así la corriente, porque él quiso, ¿sí? Entonces, esto no es como decir, si está de una forma, hay que resolver de una forma. Si está en otra dirección, hay que resolver. No, no. Hay que tener en claro cómo ingresa por el elemento pasivo. Mira, el elemento pasivo, la corriente I2, que en este caso fue en contra de lo que hicimos en la clase anterior, mira, entró por este lado, ok. Entonces crea una polaridad positiva, negativa. Lo que hicimos anteriormente y lo que era como que visual, ¿no? Como entraba por el otro lado o hacíamos por mallas que teníamos de esta forma, ¿no? Aquí sería, haciendo de esa forma, aquí sería positivo y acá sería negativo. Ah, entonces el punto que debía tener esto. La idea es que tengas claro el procedimiento de los puntos y de cómo influye la corriente de la dirección. De ahí te pueden poner de alguna forma o de otra forma. Eso es irrelevante realmente, ¿sí? Irrelevante, ¿ok? Entonces, de este ejercicio, ¿alguna duda, alguna pregunta, algo que no nos haya quedado claro de pronto? ¿O puedo pasar a otro ejercicio? Como decía en la clase inicial, este tema suele ser bastante confuso, bastante complicado, entonces algo que no entienda, algo que no le haya quedado claro, y pregunte. Ahora, alguien puede decir, profe, y si hacemos por el método que vimos de las fuentes dependientes también. De hecho, debería salir lo mismo, ¿no? Y este caso, o este caso de este ejercicio, sería ideal para aplicar ese método, porque ¿qué les mencionaba? Desde mi experiencia, eso sí, si es que alguien lo puede hacer de otra manera, pues qué bien. Desde mi experiencia, el caso de colocar fuentes dependientes casi siempre es recomendable utilizarlo cuando tengamos así, dos bobinas de este estilo, ¿sí? Dos bobinas. Porque si tienes dos o tres bobinas, o peor si tienes dos bobinas en una misma malla, o tienes tres bobinas combinadas, te vas a marear bien feo. ¿Listo? Entonces creo que este método es de manera general, tanto si tienes una bobina, dos bobinas simples, o las N bobinas que te den el ejercicio o la prueba. Listo. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? No puedo pasar. Puedo pasar. Entonces, continuemos con el ejercicio 2. Circuitos acoplados magnéticamente. Ya, vamos a asignarlos así. Ah, abreviar. Listo. ¿Qué tenemos? Una fuentecita de voltaje. Tenemos un capacitor. Tenemos nuestro primer inductor. Tenemos por acá nuestro segundo inductor. Tenemos una carga o una impedancia. En este caso vale 4 más 6J. Listo, entonces esto como que está muy acá. Por acá pongamos la fuente de voltaje, un cablecito, conecto. Por acá tengo un valor de una nueva impedancia. De hecho, no influye. 2J. Y por acá me dice que vale Z. ¿Ya? Esto es 2J. Esto es 20J. Esto ya es el valor que les puse. Esto vale 5J. 5J. Y esto vale menos 4J. Esto vale 120 ángulo de cero. Ángulo de cero. Ah, pero aquí, ¿qué nos da? A igual a 0,5. ¿Listo? Y este es Z. ¿Qué me dice el enunciado del ejercicio? H, el voltaje Thevenin a la izquierda de la carga Z de él, de Z. ¿Listo? Entonces, mire, el hecho de que estemos entrando idealmente en algo nuevo que es circuitos acoplados magnéticamente, no quiere decir que nos vamos a olvidar de Thevenin, de Norton, de una transformación de fuentes, de divisor de voltaje, nada. Esto es acumulativo, o mejor dicho, esta materia es súper acumulativa. Lo que uno aprendió desde el inicio, pues lo puede aplicar en todo lo que hemos visto, en todo. Incluso el tema final que es respuesta en el tiempo, se aplica
exactamente lo mismo. Todo, transformación de fuentes, nodos, lo que uno quiera. ¿Listo? Entonces, eh, ¿qué haríamos? ¿Ya? Primero tengamos claro qué es lo que tenemos que hacer. Me dice el voltaje Thevenin. Por definición, el voltaje Thevenin, ¿qué era? Encontrar el voltaje a unos terminales. Lo que yo siempre les mencionaba en la clase de voltaje Thevenin, ¿qué era? A los terminales AB. Entonces a esto llamémosle los terminales AB. ¿Dónde está? Terminales AB. Pero ¿cuál es también la idea de voltaje Thevenin? Que hay que hacer un circuito abierto. Es decir, todo esto deberíamos abrir. ¿Por qué digo circuito abierto, profe? Porque si yo le cerrara este voltaje de una, literal, directamente, este voltaje de un cable es cero. El voltaje Thevenin no va a ser cero. ¿Listo? Además, porque, bueno, por definición, ¿no? El voltaje de Thevenin siempre es voltaje a un terminal. Entonces vamos a tener los terminales así, el circuito así. ¿Listo? Y a estos terminales debemos encontrar el voltaje. ¿Listo? Entonces pongamos una polaridad, más menos mi voltaje de Thevenin. ¿Listo? Entonces, partamos desde ahí. El voltaje de Thevenin, ¿a qué sería? Algo que estoy olvidando también es los puntos. Punto por acá y punto por arriba. ¿Listo? El voltaje Thevenin, ¿a qué sería? Alguien que me pueda dictar o escribir. ¿La sumatoria de qué elemento sería? ¿Tenemos alguna idea, algo? Les ponen una prueba, una de estas, ¿cómo hacemos? Es el voltaje Thevenin, ¿no? Definiciones que ya hemos visto con anterioridad. Definición, que es el voltaje que cae en los terminales AB, en terminales 1, 2, terminales X, Y, terminales, lo que sea, voltaje AB, lo que sea. Entonces, en este caso, ¿cómo haríamos? O sea, ya le abrí literalmente, ¿no? Para hacer un circuito abierto a unos terminales. Pero, ok, el voltaje Thevenin, ¿a qué sería igual? Es como que si yo pusiera un multímetro, ¿no? Una punta por acá, la otra punta por acá. Tendría que medir todo el voltaje que cae desde este ramal. Todito es. ¿Listo? Espero que eso esté claro, ¿no? Esos voltajes debemos encontrar. Entonces voy a escribir tal cual lo que acabo de decir. ¿Ya? Voy a escribir tal cual lo que acabo de decir. Entonces, el voltaje Thevenin sería el voltaje que cae sobre esta carga. Llamémosle una Z1, ¿ya? Sería el voltaje que cae sobre Z1 más qué, más el voltaje que cae sobre 20J más el voltaje que cae sobre 2J, ¿ya? De esta sumatoria, ¿alguien puede deducir algo? Tal vez. Coloquemos algo más para que sea un poquito más visible. Este es fase, este es neutro, la corriente I1 iría en este sentido y la corriente I2 iría en este sentido. La corriente I2, ¿cuánto valdría? O algo más sencillo tal vez. El voltaje de Z es igual a la impedancia por su corriente, ¿no? Entonces dibujemos algo también por acá, que esto suele confundir bastante a nosotros como estudiantes. Este es mi Z. Entonces yo como estudiante le pongo una polaridad. Le voy a decir que una polaridad es la siguiente. Por acá crearía un voltaje positivo, un voltaje negativo. ¿Para qué hace eso, profe? Para dar validez a esto, ¿sí? Ahí estoy sumando positivo, estaría sumando positivo y acá tendría que también sumar un positivo. ¿Listo? Ahora, si bien es cierto en esta impedancia que se chocan dos corrientes, ¿no? La I1 y también la I2 que está en este sentido. El hecho de que tengan polaridades diferentes o entren por polaridades diferentes, ¿qué me da? Que esta IX que le estaría nombrando, ¿a qué debería ser igual? IX es igual a cola menos cabeza, ¿sí? Acordémonos siempre de eso, funciona. I1 menos I2, ¿listo? Esta corriente
debería multiplicar por la impedancia. Y este sí es mi voltaje sobre 4 más 6J, ¿ya? Análisis que uno debe tener ya tiene que empezar a realizar ese tipo de análisis, ¿ok? Esperaría. Ahora, insisto, la I2, ¿cuánto vale? ¿Alguien? ¿O cómo hallaría la I2? ¿Cuánto vale? ¿Le vemos o no le vemos? Vale cero, exacto. ¿Y por qué vale cero, profe? Si partimos de la definición, ¿qué es la corriente? La corriente es, todos, un ratito. Ya, la corriente es todos aquellos electrones o cargas o como le queramos llamar que atraviesan por un conductor. En este caso, este conductor es el cable, ¿ok? Pero ¿qué pasa si ese cable se abre? Mire, la corriente 2, mire, va a seguir pasando por aquí, pasa, pero llega a un punto donde no hay nada. Se abre, está en circuito abierto. Entonces, la corriente en un circuito abierto, en un circuito abierto, ¿cuánto es? Vale cero. ¿Eso qué me ayuda? Y esto me ayuda full. ¿Por qué? Porque si yo saco el voltaje en este valor de 2J, ¿cuánto es? Cualquier valor por cero, ¿cuánto me da? Cero. Entonces aquí, esto ya es igual a cero. Entonces el voltaje Thevenin sería nada más que voltaje en Z1 más el voltaje en 20J. Ahora, analicemos también, bueno, aquí voy a ponerle una pequeñita, I2 es igual a cero, ¿no? Con una nubecita para recordar, ¿ya? Ahora, el voltaje en 20J. Si bien es cierto, ¿qué pasa? Ya tenemos un inductor así, una bobina así. ¿Y qué corriente pasa? La única que pasa, no sé si es algo visible, es I2. No sé si vemos eso. La única que pasa es I2 por la malla o por el lazo. La única que pasa es I2. Pero I2, ¿cuánto dijimos que vale? Vale cero. Entonces, por corriente de malla, esto también sería cero. El voltaje de esto también sería cero. Entonces, no sé si vemos, pero en todos los elementos que acabamos de hallar, el voltaje de la malla 2 sería cero. Ah, pero ojo con esto, por algo nos están dando el punto. Es decir, influye en algo la corriente de I1. Entonces, en este elemento no solo está presente la I2, también hay presencia de I1 gracias al acoplamiento magnético. ¿Listo? Entonces, insisto, esos análisis tenemos que irlos haciendo de a poquito. ¿Ok? Pues todo lo que les he mencionado ahorita se reduce a hallar que el voltaje Thevenin es igual al voltaje Z de 1 más el voltaje de 20J. Pero este voltaje, ¿de qué viene? Del acoplamiento magnético. De eso nada más. Porque por malla ya vemos que no hay nada. ¿Ok? ¿Qué pasa acá? En la carga de 4. ¿Qué pasa? Mire, si mi voltaje iba a ser de esta forma, mire, sería la corriente de esto, ¿no? ¿Y qué habíamos dicho? Que la IX es igual a I1 menos la I0, pero la I2 ¿cuánto vale? Cero. Ah, entonces mi voltaje es igual a la carga que sería Z por I1. Necesariamente solo necesito la Z, la I1. ¿Ok? Ah, entonces mire, no sé si podemos deducir automáticamente eso, pero ¿qué debo hallar yo? Una ecuación de la malla 1 y relacionar la inductancia de L1 con L2 y ver su voltaje inducido, colocar la inductancia mutua y reemplazar en ecuación. Reemplazar en este valor de aquí. ¿Sí? Ojo con esto. ¿Listo? Ojo con eso. Y pues ese es todo el análisis. ¿Ya? Entonces, primero, ¿qué debería hacer? ¿Ya? Como paso número 1, no sé si vemos o es claro, ¿cuánto vale M? M aún no sabemos, ¿no?
¿Cuál es la fórmula de M? M es igual a K por L1 por L2. ¿Ya? Aquí este concepto o esta fórmula suele ser un poquito controversial cuando uno tiene ya en números complejos. No sé si vemos aquí. Cuando ya tenemos en números complejos, a veces es un poquito controversial y quizá solemos confundir. Sin embargo, vamos a, cuando ya tenemos en complejo sería 20J, no hay forma de encontrar directamente el valor de L, porque ¿cuánto vale L? ¿O cómo se hallaría L? Si ya tuviera, tendría que hallar J, W, L. Pero miren que no tengo a qué evaluar, ¿no? O a qué igualar. Tendría que igualar a 20J, ok, pero debería tener el valor de W. ¿Y W tenemos? No tenemos W. Entonces, ¿qué se hace para estos casos? Se toma tal cual. Es decir, M es igual a ¿cuánto vale K? 0.5. Multiplicamos el valor de L1, 5J por 20J. ¿Y cuánto nos da eso? ¿Ya? Y aquí vamos a tener la respuesta ya en J, es decir, MJ ya nos va a dar. ¿Cuánto nos sale eso? A mí me da un valor de 5J. Pues el hecho de que me dé ya con J implica que ya estoy trabajando en números complejos. Y es real, ¿no? Porque si yo tuviera solo M o erróneamente diría que solo el valor que acabo de hallar acá fuera solo M, necesito JWM y W no tengo. Ah, entonces si ven la parte controversial que digo. Entonces recomienda multiplicarlo así de forma directa y lo que nos salga ya tomarle como inductancia mutua. Entonces, lo único que hemos hecho, perdón, en este caso es hallar la inductancia mutua. Inductancia mutua. ¿Listo? Ahora sí, hagamos más ya uno, ¿no? Como les decía, la explicación que ya acabo de realizar en esta parte de color rojo con color morado, espero que haya quedado un poco clara. Entonces hagamos más ya uno, ¿ya? Lo de siempre. Mallas. Y específico, la malla número uno, ¿ya? ¿Qué es lo que qué es lo que siempre hago? Pues siempre tomo los signos iniciales, ¿no? Mire, menos, tomé el de aquí, luego tomaré el positivo de acá, luego tomaré el positivo de por acá y un positivo de por acá. Estos signos son únicamente de la malla. Ojo, no confundirnos con eso. Sería menos 120 más todo esto, saco factor común directamente, menos 4J más 5J más 4 más 6J, ¿ya? De la malla, pero veo una impedancia que se choca con la corriente número 2 o con la malla número 2, por lo tanto debería ser lo siguiente. 4 más 6J que multiplica a la I2. ¿Listo? Ahora, he acabado con todos los términos de la malla e incluso con los elementos que se chocan. Pero ¿qué veo aquí yo? Ah, veo un punto en la malla número 1. Es decir, hay un inductor que está haciendo, que alcanza un voltaje inducido gracias a un L2. Entonces, este es mi L1 y este es mi L2. Entonces, a esta ecuación número 1 o a esta malla número 1 hay que sumarle un más menos la inductancia de quién. Tal vez alguien me puede dictar. ¿Cómo sería? ¿L1 en L2 o L2 en L1? L2 en L1. Correcto, correcto. Muchas gracias. Es L2 en L1. Y como ya no hay más inductancias, pues ya igualo a cero. ¿Todo eso es conocido? Pues sí es conocido. ¿Por qué, profe? Porque ya nuestro compañero anterior que nos decía, esto vale cero. Entonces todo esto quedaría eliminado. Valor ya es un valor constante. Todos estos números puedo resolverlos. Lo único que me falta encontrar es la relación de L2 en L1. Y escribimos, ¿no?
Entonces, una manera de resolver, o la que yo siempre he resuelto, es la siguiente. Escribo esto tal cual y dibujo la inductancia, como siempre, dibujo la inductancia. Dibujo la L2. ¿Cómo está? El punto está en la parte de arriba. ¿Listo? Ahora, las corrientes, ¿cómo estarían pasando? Mire, entra por abajo, por así decirlo. A lo que entra, genera una polaridad de este sentido. Es decir, genera una polaridad más menos. Entonces tengo que dar validez a esta. Tengo que igualar esto. Tengo que comprobar. ¿Sí? ¿Qué corriente es? La I2. ¿Listo? Entonces esta corriente es la que nos va a utilizar. No sé si ya vieron algo, pero el hecho de que multiplique por I2 es 0, ¿no? Entonces como que no voy a tener nada. Pero repasemos, ¿ya? ¿Cuánto vale L1? Mira, L1 está de la siguiente forma. El signo está arriba. ¿Y qué corriente está pasando? Es la I1. Y la I1 entra idealmente por arriba así, creando una polaridad que tengo que dar cumplimiento a esto. Es decir, aquí sería menos y aquí sería más. ¿Listo? Y con este es el que me encuentro primero. Entonces aquí me da el signo. ¿Cuál ha sido el signo? Menos. ¿Cuál era la corriente? Ya vimos. Recuerde, este me da la corriente y también en pocas me influye para la decisión del signo. Entonces por eso yo pongo el signo y la corriente. O quizá para no confundirnos diríamos que este nos da el signo, ¿no? ¿Ya? Diríamos así, pero recuerde que el signo depende de la polaridad que yo haya puesto en la que está antes de la flechita, ¿ok? Como digo, es menos. Profe, Dime. la corriente de L2 ya venía establecida, No, o cómo le puso. por gracias a Por que le estamos haciendo mallas y, exacto, y también por lo que y estamos abriendo por el el circuito terminal. para Ya. voltaje Thevenin. Ajá, porque si no me pidieran voltaje Thevenin y aquí me dieran un corto, pues ahí hay corriente, ¿no? Ojo con eso, ¿ya? Ya. Continúo. Aquí va ¿qué? Por definición va M, o por método de cómo resolver esta relación que se pone. Se pone M en este valor. M ya vimos. Entonces, mire, menos 5J y 2. Pero, ¿y 2 cuánto vale? Cero. Entonces, en este valorcito de acá iría todo esto cero. Listo. Entonces, ¿qué me permite eso? Despejar automáticamente. Menos 120. Pero he hecho el razonamiento o el procedimiento por si alguien aún está un poco perdido ya, porque como digo, este tema suele ser bastante complicado. Entonces, insisto, y soy bastante dinámico en resolver, ¿ok? Entonces, ¿qué sería esto? 5 más 4, 11 menos, a ver, no. J, 7J. Qué vergüenza, no vamos a sumar complejo, sí, 7J. 7J más 4. 7J más 4. Todo esto también era cero, ¿no? Gracias a la corriente 2. Pues esto es por mallas, ¿sí? Espero que eso también esté claro. Lo único nuevo, novedoso para nosotros quizá es solo esto. El resto ya no. ¿Listo? Y aquí voy a mejorar la escritura. Más 4J, más 4, perdón, es igual a cero. Y mire que es solo un despeje. Entonces, y 1, ¿cuánto sale? 7J más 4 es igual a 120. Dándome un valor de 14,88 con ángulo de menos 60,25. Menos 60,25 amperios. Listo. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna razón? Dice, ¿por qué razón no tomamos en cuenta el voltaje de la bobina de la malla 2? Aunque no hay corriente, la bobina 2 tiene voltaje inducido por acoplamiento. Ya, espérate. Aquí sí o que estoy haciendo solo la malla 1, pero lo que el compañero me dice que un voltaje hay en la bobina 2, es decir, en L2, y es correcto, sí hay, pero recuerda que yo recién estoy haciendo la influencia que hay de L2 en L1, es decir, estoy sacando idealmente el voltaje de la bobina 1. Listo, recién saqué de la bobina 1. Ahora sí lo que dice nuestro compañero, ¿ya? Entonces, el método o la forma de resolución que hice en la clase anterior, ¿qué era? Como acabé la malla 1, ¿qué debería hacer? Hacer la malla 2.
la malla 2. Pero acabamos de ver que, ¿qué acabamos de ver? Que la corriente es 0. Entonces aquí no hay nada, acá la corriente no influye, entonces este voltaje puedo sacarle automáticamente. ¿Listo? El voltaje de este para el voltaje Thevenin. ¿Cómo era? Pues la corriente por la impedancia. Ahora sí es lo que dice nuestro compañero, ¿no? Hay una influencia ¿de qué? De L1 en L2. ¿Listo? De L1 en L2. Es lo único que hay, no hay más. En L2. Dibujo, ¿no? Entonces, esto pareciera un poco tedioso al inicio, pero ya vamos a ver que nos ayuda full en la toma de decisiones. La L1, ¿cómo está? Arriba el punto. Arriba el punto. ¿Ya? ¿Qué corriente estoy tomando en esta bobina? Sería I1, ¿no? ¿Qué polaridad quedaría? Positivo o negativo. Entonces tengo que dar cumplimiento a esta polaridad. La L2, ¿cómo está expresada? La punto en la parte de arriba. ¿Qué debo dar cumplimiento? A esto. Sería acá más y acá menos. ¿Listo? Ahora, si bien es cierto, ¿qué debo tener en cuenta? El voltaje. ¿Qué habíamos dicho? El voltaje en 20. ¿Ya? ¿Cómo quedaría? Entonces, si yo utilizase la corriente número 1, la corriente número 2, ¿cómo está? Está de esta forma, ¿no? La I2. ¿Listo? Mire, la corriente número 2, que sería menos M, ¿cuánto valía? 5J. ¿Y qué corriente debo tomar en cuenta? Siempre esta corriente de aquí, que es I1. ¿Ok? Pero mire cómo estoy tomando yo. Y aquí solemos confundir full, porque este que le voy a anotar o que voy a encerrar en color, de este color, mire, ¿ya? Esta es la polaridad gracias al voltaje inducido, más no de esta corriente I2, ¿listo? Porque la corriente I2, ¿qué sería? Más, menos, ¿ya? Entonces, esa parte espero que esté claro, ¿no? Que no depende de la corriente de acá, depende de la que yo establecía del inicio. Es decir, de la I1, o la que siempre yo digo, de la corriente que está antes de la flechita. Ahora, aquí hay un problema. ¿Por qué hay un problema, profe? Porque, vamos a verlo de aquí, ¿qué sería? El voltaje de Thevenin, ¿qué habíamos dicho? Que es el voltaje de Z1 más el voltaje de la bobina L2, ¿ok? Pero este voltaje, mire cómo se crea, ¿ya? Voy a pasar con color rojo. Este voltaje sería gracias a qué? Creando siempre, sí y solo sí, esta polaridad. Ahí sí que provoco. Polaridad positiva, polaridad positiva. Ahí sumo, sumo y sumo lo de acá. Y ahí sí tengo los equivalentes todos positivos. Lo que quiero plasmar es lo siguiente. Cuando nosotros hallamos un voltaje de la siguiente forma. Por ejemplo, pongo aquí una resistencia, por acá tengo un inductor y por acá tengo un voltaje de esta polaridad. Si yo quiero sumar este voltaje, por ejemplo, 1, el voltaje 1 es igual al voltaje en la resistencia más el voltaje del inductor, siempre y cuando se tengan o coincidan las mismas polaridades. Es decir, arriba debería ser más, arriba también debería ser más. Ahí puedo darme el lujo de hacer esta sumatoria. Y como ya predefiní el voltaje Thevenin de esa forma, que debería tener una polaridad positiva arriba, una polaridad positiva arriba. Pero ahora estoy en un dilema con la malla número 2. ¿Ya? ¿Listo? ¿Por qué? Acá tengo que dar más, menos. Porque la corriente de malla es la de aquí. ¿Listo? Entonces, como que con este método habría una leve confusión. Pero recuerde, esto vale 0. Entonces esto como que esta corriente se pierde, ¿ok? Y se da validez a qué? A la corriente que yo necesito para encontrar los voltajes. Entonces ahí sí viene, ¿y qué pasa? Coincide con el voltaje que estoy buscando. Es decir, la L tenía que tener un positivo. Y en efecto, mire, tenía que tener un positivo para que se sume de esta forma.
Entonces eso me indica que estoy yendo por buen camino. ¿Ya? ¿Listo? Entonces esa partecita de ahí para que nos quede claro. ¿Listo? Ahora, como les decía, eso va en contra de las corrientes. ¿Por qué? Vuelvo a dibujar. Espero que esta parte nos haya quedado un poco claro. Positivo y la corriente de acá. Pero ¿qué corriente necesito yo? Bueno, esta no sería I2, sería una IX, llamémosle. ¿Ya? Hay un choque de corrientes. ¿Ya? Esto es la inductancia mutua, pero yo quiero el voltaje de acá, el voltaje IX. ¿Ya? Entonces el voltaje tal cual, el voltaje inducido, ¿cómo sería? El voltaje en L2 sería igual menos 5J y 1. Ok, pero hay un cruce de corrientes y es la que yo necesito. Como hay un cruce de corrientes, aquí tengo que multiplicar por un menos, dándome un voltaje positivo para L2. ¿Listo? Y esa es el voltaje que voy a utilizar. ¿Ya? Entonces esto también he puesto solo para ejemplificar cómo se suman los voltajes, siempre y cuando tengan la misma polaridad. ¿Listo? Esto es ya por inductancia mutua o circuitos acoplados magnéticamente. Pero esto es lo que nos sirve para el ejercicio. Para el ejercicio. ¿Ya? Porque se chocan las corrientes. Insisto, esta como ya es cero, perdería como que efecto, ¿no? Pero la que me interesa es la IX. ¿Ya? Espero que eso también haya quedado claro por acá, ¿no? La IX. La IX es la que me interesa. Pilas con eso, chicos. IX. ¿Listo? Ahora sí, la malla 1, ¿dónde estaba? Malla 1. Allá. Por ejemplo, necesito el voltaje IX. Otra hoja. Ya. Entonces, mire, el voltaje en L2 es igual a 5J por I1. Pero I1 ya tengo. ¿Ya? Este es un dato. Entonces, el voltaje L2, ¿cuánto sería? 5J por I1. ¿Cuánto vale I1? 1488. 14,88 con ángulo de menos 60,25. ¿Listo? Aquí ya sale un valor. Entonces, el voltaje en la inductancia 2, ¿cuánto ha sido? Ahí va a salir un valor, ¿no? ¿Alguien tal vez? A ver, eso sí ya no tengo. Sería 5J multiplicado por 14,88 con ángulo de menos 60,25, dándome un valor de 74,4 con ángulo de 29,75. ¿Listo? Voltios, ¿ya? Pues mire, recién tengo la de aquí, la de L2, que esta es mi respuesta. ¿Cuál me falta? El voltaje en Z de Z1. Z1, ¿cómo es? Z1, mire, está graficado de la siguiente forma. Esto vale 4 más 6J. ¿Listo? La polaridad, repito, para que se haga válido lo que escribí, tiene que estar positivo acá, negativo acá. Entonces, la corriente de toda esta impedancia, ¿qué debe ser? De arriba hacia abajo. ¿Listo? Ya habíamos visto cuánto es esta corriente X. Esta corriente X es igual a I1 menos I2. ¿I2 cuánto vale? 0. Entonces, la IX es igual a una I1. Pero el voltaje en toda esta impedancia, ¿cuánto sería? Sería 4 más 6J, que multiplica a I1 también. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto nos queda eso? Por ejemplo, es 4 más 6J, que multiplica I1. 14,88 con ángulo de menos 60,25, dándome un valor de 107,330, perdón, con ángulo de menos 3,94. Listo, pero esa no es mi respuesta.
Mi respuesta es el voltaje de Thevenin. Y el voltaje de Thevenin es igual al voltaje de Z1 más el voltaje de L2. Recuerde que todos estos estaban positivos, por eso hago eso. Es igual a sumo, ¿no? Sería ANS más todo esto. 74.4 con ángulo de 29.75. Dándome un valor de 174. 174.44 con ángulo de 9.80 voltios. Y esa es la respuesta. ¿Listo? Esa es la respuesta, la manera de resolver. Ojo con las polaridades de los voltajes, muchachos. Pilas con eso. ¿Listo? Y hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Profe, pero entonces al inicio de la ecuación para calcular el voltaje Thevenin no se debe borrar el voltaje de la bobina 2. Y ya es lo que aquí mencioné ya. El voltaje de la bobina 2 no. Porque si tú me dices eso, es decir que el voltaje de la bobina 2 solo estaría influido por la corriente I2. Eso pasaría si tuviera así. Si tuviera así, ¿ya? Si tuviera en ese caso, ahí sí. Voy a borrar todo esto. Si estuviera solo así. Si tuviera 20J, ¿qué sería? El voltaje que cae sobre 2J, sobre 20J y sobre esto. Como todas pasan por una I0, se desprecia esta y se desprecia esta. ¿Cuándo se despreciaría esta? Incluso si no tuviera choque con ninguna corriente, en ese caso I1. ¿Listo? Pero ¿cuál es el centro de este ejercicio? Ah, que hay un voltaje acoplado magnéticamente. Y recuerda que acoplado magnéticamente depende de qué? De la corriente I1. Y la corriente I1 no es cero necesariamente. Por eso se tomó en cuenta el voltaje de la bobina número 2. ¿Listo? Sí, es lo que expliqué aquí, gracias al acoplamiento magnético. Si no hubiera acoplamiento magnético, es real lo que dice nuestro compañero. Sería ya cero. Un ejemplo para visualizar esto sería que en ese caso hubiera una bobina por acá, ¿ya? Una bobina por acá. Y aquí le pusieran un punto y aquí le quitaran el punto. Entonces lo que nuestro compañero dice, ahí sí tendría razón, porque eliminaría todo esto, sería cero, cero, solo tendría bobina, impedancia o acoplamiento magnético en este elemento. Acá sería cero, acá cero, porque ya no hay acoplamiento magnético. ¿Listo? De esa les quería mencionar. ¿Ok? Y gracias también por la pregunta para aclarar esa duda. Ya, hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo tal vez? ¿O todo está claro? Quizá esto un poquito suele confundir en los laboratorios que suelen poner unas bobinas, luego alejarle, disminuirle, todo teórico, ¿sí? Entonces, como digo, la idea del curso que estoy dictando yo es darles las herramientas necesarias y una introducción a lo que van a ver. Aquí en este tema se ve un poquito más detallado lo que es la regla de la mano derecha, la ley de Faraday, la ley de Lenz, todo eso. Entonces, como ven, es un poquito más teórico. Pero en mi experiencia, a mí nunca me han tomado preguntas teóricas de demuestre que dice esta ley o halle el campo magnético, halle el flujo magnético. No, siempre me han tomado ejercicios como los que les estoy mostrando aquí. ¿Listo? Como los que les estoy mostrando acá. Incluso este ejercicio combina ¿qué? El voltaje Thevenin, que sería netamente de circuitos eléctricos, ¿con qué? Con circuitos acoplados magnéticamente. ¿Listo? Entonces veamos cuál es por dónde va el análisis, ¿no? No solamente, o sea, lo que les quiero tratar de compartir es que no nos olvidemos de los métodos que ya conocemos. No nos olvidemos de Thevenin, Norton, divisor de voltaje, divisor de corriente, porque eso está presente en toda la materia. ¿Listo? Hagamos un ejercicio más. Un ejercicio más. Va a ser un poquito más grande. Por ahí. Entonces, este ejercicio ya está. Vamos con otro.
No sé si vieron aquí, esto no es un, como le dicen los libros, un transformador lineal, porque transformador lineal, ¿cómo es? Tiene una separación, ¿no? Esta distancia. Entonces, este es un circuito normal, un circuito lineal, circuito eléctrico lineal. Incluso te están pidiendo un voltaje Thevenin, entonces el voltaje Thevenin hay en cualquier tipo de circuito. El que vamos a hacer ya es un transformador lineal. ¿Ya? ¿Por qué digo que es un transformador lineal? Entonces vamos con un ejercicio número 3. Ejercicio 3 de circuitos acoplados magnéticamente. ¿Listo? ¿Cómo me dice el circuito? ¿Cómo me grafica? Mire, un voltaje, una resistencia, una inductancia, eh, una inductancia, una resistencia, un inductor y un inductor, un resistor también por acá. Valores, 1 menos J de 1 y me piden hallar menos, más menos el voltaje de salida. Me dan un valor de 4J, me dan un valor de 6J, me dan un valor de resistencia de 2 y un valor de 24 con ángulo de 0. Y me dan una inductancia mutua o una M de cuánto. Mire, también suelen dar así, ¿no? Directo. M igual a J. ¿Ya? ¿Listo? ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya. Y me dicen H, el valor de B sub 0 o B de salida, como lo queramos llamar. Entonces, ¿cómo haríamos en este caso? ¿Alguien, tal vez, alguna cómo harían ya en caso de que sea su pregunta de prueba, de examen? ¿Cómo haríamos? Tratemos de desarrollar ese análisis. ¿Alguien? Tal vez, ¿qué empezaría? ¿Qué haría o cuál sería ya su forma de resolución? Como les mencionaba, este tipo de ejercicios mayormente, casi siempre, sale con mallas. Entonces, como ven, aquí ya no puedo simplificar nada, no puedo hacer nada. De hecho, ya me dan incluso hasta M, ya me dan todas las impedancias, me dan todo. Entonces, lo que yo voy a sacar, voy a realizar es mallas, malla 1, malla 2, y vamos a ir sacando. Entonces, el primer análisis yo tengo que preguntarme qué debo hallar. Entonces, lo que debo hallar es BO. BO, ¿cómo encontraría ley de Ohm, no? 1 por una corriente que le voy a asignar de este nombre, I2. Lo voy a llamar por I2. Entonces encuentro I2 y ya está. Quizá aquí me falta aclarar que los puntos están acá arriba y acá abajo. ¿Listo? Las corrientes que le acabo de poner de esta forma y 2. Y esta y 1. ¿Listo? Y vamos por mallas. Mallas. Entonces, malla 1. Alguien que me dicte tal vez ya completito. Luego le vamos hallando el voltaje inducido. Pero alguien completito tal vez. Menos el voltaje de la fuente y más la resistencia 1, perdón, y quería decir más la corriente 1, eso multiplicado por la resistencia 1 y más el inductor 2. 1, Exacto. perdón. Listo. ¿Ya? Como ya no hay otra bobina, ¿qué es lo que debo aumentar? Pues el voltaje inducido. ¿Cómo sería? Insisto y repito una vez más, el propio inductor no puede inducir a sí mismo. Necesita de una inductancia secundaria. ¿Sí? Entonces, en este caso, la inductancia secundaria es la L2. Algo que también yo suelo bastante poner es poner nombres, ¿no?
Este lo voy a llamar L1 y este lo voy a llamar L2. Entonces, ¿qué se pone aquí siempre? Más menos la inductancia que está cercana sobre la inductancia que estoy trabajando en mi malla. ¿Ya? Esta es la malla 1. ¿Ya? Como ven, está clarísimo eso. Malla 1. ¿Listo? Y esto sí ya es igual a 0. ¿Listo? Este es dato, estos son números conocidos, que es lo único que me interesa. L2 que induce en L1. Dibujemos, yo suelo dibujar. L2, ¿dónde está? Mire, por acá. Punto, ¿cómo está? Abajo. ¿Qué corriente pasa? Mire, pasa esta corriente I2. Entonces, esta es la ¿qué? La corriente. Siempre antes de la flechita que hallo, la corriente. Creando una polaridad positiva, negativa. ¿Listo? Mire, positivo, negativo. Ahora, esto que encerré, debo dar validez o debo dar cumplimiento en mi L1. Mi L1, ¿cuánto es? Mire, punto, ¿dónde está? Arriba. Entonces, arriba, ¿qué debe coincidir con el más? Ah, ya di cumplimiento. ¿Sí? Espero que eso le vayamos viendo la forma mecánica de cómo resolver. Listo. ¿Qué corriente va por acá? Va la I1. ¿Listo? Entonces, ¿con qué signo me encuentro primero? Con respecto a la corriente 1, ¿no? Porque estoy en la malla 1, con el signo positivo. Entonces aquí va positivo, M, ¿y qué corriente? Siempre se toma la corriente anterior, I2. Reemplazando, bueno, aquí le voy a poner más M por I2. Entonces sería más M, ¿cuánto vale? J, I2. Más J, I2. Listo. Y es lo único que tengo que sumar. ¿Ya? Sumemos. Añadamos a la ecuación 1. Sería menos 24 más el I1, que multiplica a 2 más 6J, que suma a J más I2. Y esto sí, ya es igual a 0. ¿Listo? Vamos, malla número 2. Malla 2. Voy a tomar una captura. Y de la misma forma, alguien que quiera dictarme cómo sería la malla 2. Lo de siempre, ¿no? Recordemos que la corriente 2 que crea una polaridad positiva con otro color. Una polaridad positiva, positiva, positiva. Acá crearía una polaridad positiva y así. Esto es de la malla. Entonces, ¿qué voy a hacer? De la malla 2 es I2 que multiplica, I2 que multiplica a 1 menos J más 1 más 4J más 4J. Esto es de la malla. ¿Listo? Ahora, ¿qué aparece? Pues una inductancia. ¿Listo? Más menos que un L1 sobre un L2. ¿Por qué L2? Por la malla que estoy trabajando. Malla en análisis, ¿ya? Análisis, así le voy a llamar. Malla en análisis. ¿Sí? Es la L2. ¿Listo? Ahora sí, como veo, lo único que me falta, ¿qué es? La L1 que produce un voltaje inducido en L2. Dibujo, ¿ya? Mire, esto les va a ayudar bastante. Ok, entonces esta es la L1. Crea una polaridad acá, pasa una corriente I1, creando una polaridad que positivo, negativo. Debo dar cumplimiento a esto. Entonces, perdón, el punto ¿dónde está? Abajo. ¿Qué polaridad creo gracias al voltaje inducido? Positivo. ¿Ya? ¿Qué corriente es? Esta es la corriente 2. ¿Ya? Y esta es la que estoy tomando base para tomar los voltajes. Entonces, ¿con qué me encuentro primero? Ah, me estoy encontrando primero con el positivo. Positivo, el valor de M y la corriente en este caso que es la anterior, I1. Más J, I1. ¿Listo? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo? Reemplacemos también ya en la ecuación. ¿Cómo me quedaría? Me quedaría I2, 1 más 1, 2, más 3J.
más J por I1. Y este es igual a 0. ¿Listo? Malla número 2. Ecuación número 2. Y como ven, tengo dos ecuaciones, dos incógnitas. Esto sale tranquilamente. ¿Alguna pregunta con respecto a la forma de resolver? ¿O todo está claro? Entonces, tomando lo de arriba, ¿qué me quedaría? Y 1 igual a 2 más 6J. Lo de arriba, 2 más 6J, sí. Más y 2 por J es igual a 24. Paso al otro lado. La I2, ¿cómo sería? I1 que multiplica a J más un I2 que multiplica a un 2 más 3J. Este es igual a 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué les he recomendado siempre? O bueno, yo en lo personal recomiendo eso, he hecho eso y me ha funcionado eso. Pero si usted pues, puede resolver de otra forma, despejando una incógnita, luego reemplazando en la segunda ecuación, pues eso ya depende de cada persona. Sin embargo, yo les he mencionado, ¿no? Llame variable A, llame variable B, incluso llame variable C o como sea. Bueno, dejemos hasta 24. A esta llamémosle C y a esta llamémosle D. Reescribo las ecuaciones. A y 1 más B y 2 es igual a 24. C y 1 más D y 2 igual a 0. Hago eliminación, ¿no? Este es del colegio. Multiplico por menos C y abajo multiplico por A. ¿Para qué? Para lograr lo siguiente. Menos C por A por I1 menos C B por I2 igual a menos C por 24. 24 por C. Abajo, ¿qué logro? Un AC por I1, un AC por un I1 y 1. Más un D por un A por un I2 es igual a 0. Todo esto se me va, si bien es cierto. ¿Qué me queda? Menos CB, CB más DA igual a menos 24C. Cierro paréntesis, por lo tanto, I2, ¿cuánto me queda? Menos 24C dividido para menos CB más DA. ¿Listo? Dándome un valor de 1.080 con ángulo de 144.16 grados. Amperios, ¿no? Listo. ¿Por qué sacó la corriente 2, profe? Ah, por esto. ¿Qué dije yo al inicio? Mire, que el VO, que es lo que me pedían que era 1 por la corriente 2. Si bien es cierto, la unidad multiplicado por cualquier cosa, pues es la cualquier cosa, ¿no? Entonces he encontrado la respuesta. Mi voltaje O es igual a 1.080 con ángulo de 144.16 grados voltios. Y esa es la respuesta. Es de un ejercicio de sádico, así que sí sale esa respuesta. ¿Listo? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo con respecto al último ejercicio o a lo que hemos venido haciendo hasta este momento? ¿Algo tal vez, chicos? ¿O todo está claro? Pregunte. ¿Qué dice? En la ecuación de la malla 1 solo se resta la impedancia de la bobina 1 cuando está compartida físicamente con la otra malla, ¿verdad? Exacto, exacto, muy bien, muy bien, muy bien. Es en el caso que hacíamos, sí, en este caso, en un supuesto, un ejercicio vendría así. Vendría un ejercicio así, vendría acá, vendría el otro inductor, ¿ya? Y acá tendrían punto y acá un punto. Que van a tener de esta forma. Ah, pero se cruzan las mallas, se cruzan las corrientes.
Ahí se resta en la malla 1 lo que sea, menos esta L1 multiplicado por la I2, ¿ya? Es correcto lo que dice Rubén, ¿sí? Esto si se compartiera, si se chocara, ya, es la palabra que yo utilizo. Si se chocan las corrientes en un elemento, en malla siempre resta, siempre. Pero si no, pues ya lo hemos visto, ¿sí? Aquí físicamente, gráficamente, no se chocan. Entonces no hay necesidad de restar la otra corriente de la malla 2. ¿Listo? Y hagamos otro ejercicio más, ¿sí? Entonces, como ven, es el tema que quizás suele tomar bastante confusión, por eso estoy haciendo bueno, ya creo que el otro día creo que hice 2, hoy voy a hacer 4, imagínense, 6 ejercicios. Anhelaría que comprendamos, ¿no? Sí. Entonces, un ejercicio 4. Ejercicio 4 de circuitos acoplados magnéticamente. Vamos, aquí un poquito más elaborado, ¿sí? Un poquito más elaborado. Fuente de voltaje que tengo por acá. Tengo una resistencia. Tengo un primero inductor. Tengo un inductor. Entonces, como ven, como ya hay una separación, este es como el libro le llama transformador lineal. ¿Ya? Piles con esos nombres. Transformador lineal. Porque luego vamos a ver lo que es el transformador ideal. ¿Listo? Este es uno y este es la corriente. Valores 2 con ángulo de 0, amperios, ¿no? Menos J, 2 más menos Bx, aquí me están pidiendo esta variable, por cierto, 4J, 4J, 2 y 8 con ángulo de 30. 8 con ángulo de 30. Los puntos, vamos a ponerles con color azul. El punto está por abajo y el punto también está por abajo. Listo. ¿Cuánto vale? Mire que la M le pueden poner acá arriba o le pueden poner abajo, entonces no se vaya a asustar, solo es notación, ¿ya? Entonces yo le quiero poner abajo. ¿Para qué? Para poner que este es mi L1 y este es mi L2. ¿Cuánto vale M? M es igual a J. Listo. Ya, y ese es un ejercicio de una prueba. ¿Cómo haríamos? ¿Qué es lo primero que se les ocurre hacer? ¿Que se puede hacer mallas? Claro que se puede hacer mallas. Pero antes de eso, ¿qué haríamos para ya resolver? ¿Alguien? Ya, lo primero que yo como estudiante de circuitos eléctricos, ¿qué haría? ¿Qué veo aquí? ¿Alguien recuerda qué es esto? ¿O qué puedo obtener con esto? ¿A qué puedo transformar? ¿Qué puedo hacer? Transformar a fuente de voltaje. Exacto, gracias. Y es lo que les menciono una vez más. El hecho que idealmente estemos conociendo un tema nuevo, un tópico nuevo, no implica que nos olvidemos de los métodos tradicionales. Entonces yo tranquilamente puedo hacer una transformación de fuentes, mire. Entonces voy a dibujar tal cual, por acá, por acá, por acá. X, transformación de fuentes, ¿qué? La impedancia queda tal cual. Tengo para arriba la flechita, entonces arriba sería más, abajo menos. Como es una fuente de voltaje, aplico la ley de Ohm. Sería 2 por menos J, menos 2J. Sería 2 con ángulo de menos 90, si no estoy mal. Si no, menos J. Pero hagamos de duda, menos 2J, ángulo. Sí, eso en mi caso. ¿Listo? Aquí es menos J, porque la Z, la R, en DC, ¿qué decíamos? Que no cambia, se mantiene. Lo único que cambia es
el nuevo valor de la fuente. ¿Listo? ¿Qué tenemos por acá? Más menos un Bx. ¿Listo? Esto es lo de siempre. 4J, 4J, punto acá abajo. Voy a ponerle solo J. Esto vale 2 y esto vale 8 con ángulo de 40, con ángulo de 30. Listo. Y ya. ¿Qué me conviene hacer? Manchas. Ya no hay nada novedoso, no hay nada nuevo. ¿Listo? ¿Qué me conviene hacer? Mallas. Voy a hacer la malla de la corriente I1 y la malla de la corriente I2. ¿Listo? Vamos. Mallas. Mallas. Malla 1. ¿Listo? ¿Cómo sería? Malla 1, ¿qué sería? Eh, Menos 8 con ángulo de 30 que multiplica la corriente I1 sacando factor común, 2 más 4J. Eso es siempre lo de mallas. Ya acabé, no hay ningún elemento. Pero ahora sí necesito crear una inductancia mutua o un voltaje inducido. ¿De quién? De más menos, porque aún no sé el signo de la corriente de que L2 sobre L1. Y ahí sí es igual a cero. Esto es por la malla que estoy trabajando o la malla en análisis. ¿Listo? Y resolvamos, ¿no? Como estos son datos, ¿qué me falta? L2 en L1. ¿Listo? L2, dibujo. Insisto, gráfico nos puede ayudar bastantes veces. L2, ¿dónde está? Mire, abajo el punto. ¿Qué corriente está atravesando? La I2. Entonces, esta corriente desde ya es la que voy a utilizar en mi inductancia mutua. ¿Pero qué polaridad crea? Más, menos. Esta polaridad debo dar validez en la L1. La L1, ¿cómo está? Abajo está el punto. Entonces sería más, ahí estoy dando validez, y arriba sería menos. ¿Y qué corriente estoy utilizando? Ah, la I1. Entonces con lo que primero me encuentro es con menos. Por lo tanto es menos, menos M, ¿qué corriente? I2. ¿Cuánto valía MJ? Menos JI2. Y eso añadiría en la parte de por acá. Por lo tanto, pasemos ya al otro lado, ¿qué sería? I1 que multiplica 2 más 4J menos J por I2 es igual a 8 con ángulo de 30. ¿Listo? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Sí, ¿no? Solo estoy reescribiendo la ecuación. No estoy haciendo nada más. Vamos con malla número 2. Vamos. Voy a hacer un poquito de alejar. Entonces, ahí sí, ¿qué me queda? Toda la I2 que está multiplicando todos los elementos pasivos. Esto valía 1, si mal no recuerdo. No, 2 vale. Esto vale 2. 2. Es un resistor y vale 2. Sería 2 menos J. Me encuentro con positivo, paso, doy la vuelta, más 4J. Más 4J. ¿Con qué elemento también me encontré? Con más el ángulo de menos 90. Listo, acabé todo lo que es mallas, ¿no? Todo lo que es mallas, ya terminé. Ahora sí, el voltaje inducido, es decir, más menos, porque no conozco el signo de L1 en L2. Y eso sí, igual a cero. ¿Listo? Ley de voltajes de Kirchhoff. Pues no es nada nuevo que estoy haciendo en esta línea. Entonces, ahora sí, L1, flechita, L2. ¿Listo? L1, dibujo, dibujo. L1, ¿dónde tiene? Punto abajo. Y la corriente, pues, I1, ¿no? Y desde ya, esta es la corriente que voy a utilizar, creando una polaridad positiva, negativa. Ah, entonces de esto debo dar validez en la otra inductancia. L2, ¿dónde está el punto? Abajo. Esta polaridad debo respetar, menos, más. ¿Listo? ¿Pero qué corriente estoy utilizando? Mire,
la I2. ¿Por qué? Por L2, ¿sí? Eso se le atribuye. Entonces, ¿con qué me encuentro primero? Con el menos. Sería menos M. Entonces aquí, por si alguien revisa las notas, voy a poner el menos. Es el menos de aquí, ¿no? Menos de ahí. Punto de por acá, el punto de por acá. M. E incluso voy a encerrar con morado. De aquí es la corriente I1. ¿Listo? M, ¿cuánto valía? J sería menos J I1. Y ahora sí reescribo todo lo que tenga que reescribir. Y señores, hemos resuelto ya literalmente el ejercicio. Es decir, I1 sería I1 menos J más I2, ¿cuánto vale? I2 que vale 2 más 4, 2 más 3J, 2 más 3J. Es igual, paso al otro lado con menos, 2 con ángulo de menos 90. ¿Listo? Y esa pues ya sería una ecuación, una segunda ecuación, perdón. ¿Listo? Aquí está la ecuación 1 y aquí está la ecuación número 2. ¿Está claro esa parte? Sí, ¿no? Solo son las ecuaciones, ¿ya? Entonces, por eso digo que es importante realizar un gráfico, o al menos en mi experiencia, a mí me ha servido bastante. Entonces, les animo a que utilicemos esa forma, ¿ya? Entonces, voy a reescribir las ecuaciones, es decir, ecuación 1 reescrita quedaría de la siguiente manera. I1, 2 más 4J más un I2 que multiplica a un menos J igual a un 8 con ángulo de 30. Segunda ecuación, ¿cómo quedaría I1 que multiplica a menos J más un I2 que multiplica a 2 más 3J es igual a menos 2 con ángulo de menos 90? Ya. Aquí quiero darles un tip, por así decirlo. Siempre que uno haga mallas, los valores opuestos a una incógnita, no sé si vemos, el I2 multiplica por J y el I1 multiplica por menos J. Siempre los coeficientes de una incógnita así en cruz, siempre deben coincidir. O al menos cuando tengas ecuaciones de 2 por 2, siempre deben coincidir. Mentira, profe, no le creo. Vamos acá. Mira, los coeficientes siempre deben coincidir, al menos en ecuaciones de 2 por 2. Ahí se sabe que estás haciendo bien las mallas. Una evidencia más. Bueno, aquí ya no creo que está tan claro. Sí, pero en los ejercicios que hemos hecho anteriormente se pueden dar cuenta. Siempre los coeficientes en cruz van a coincidir. Si es que no coinciden, algo estás haciendo mal. ¿Sí? Entonces, al menos en ecuaciones de 2 por 2 en mallas, si no pasa eso, preocúpate o revisa. ¿Sí? Como que algo como que de algo que se pueden sostener para decir que están haciendo bien, ¿listo? Entonces a este le voy a llamar A, a este le voy a llamar B, a este le voy a llamar C, B. ¿Cómo? Le voy a llamar C porque tengo este número, ¿no? A este le voy a llamar D, a este le voy a llamar E y a este le voy a llamar F. Reescribiendo, ¿cómo me quedaría? A por I1 más B por I2 es igual a C. D por I1 más E por I2 es igual a F. Multiplico acá por D, por menos D, multiplico acá por A, obteniendo una ecuación D, menos D por A por I1, menos D por B por I2 igual a menos C por D. Obteniendo acá una ecuación de A por D por A I1, A por D por I1, más AE
por I2 es igual a F por A. ¿Qué se me va? Obviamente todo eso. I2 es igual a menos C por D más F por A, dividido para menos D por B más AE. ¿Listo? Reemplazamos o ponemos en nuestras calculadoras y la corriente 2 me sale 1.037. 0.37 con ángulo de 21.11. ¿Listo? Y esa es mi corriente 2. Por eso me pedían. No, no me pedían. ¿Qué me pedían? B de X. ¿Ya? Pero B de X aquí es igual, profe. Mire, le dibujo por acá. Me piden una polaridad más menos. Por lo tanto, debía entrar por aquí. ¿Listo? Por eso creé más menos. Es decir, sería el voltaje Bx es igual a 2 por I2. ¿Listo? Son análisis que uno ya debe ir acostumbrándose o familiarizándose, ¿ok? Entonces, voy a multiplicar. El voltaje X es igual a 2 por I2. Como tengo en polar, solo se multiplica el módulo, entonces sería 2.074 con ángulo de lo mismo. Los ángulos no se multiplican. Cuando tenemos así, no, un escalar por un polar. O si no me creen, ya meten en la calculadora y les sale eso. ¿Sí? Y esa es la respuesta. ¿Listo? Hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto a este ejercicio? ¿O todo está claro? ¿Qué tal les parece este tipo de circuitos, este tema en específico? ¿Qué tal le ven? ¿Fácil o complejo? ¿Listo? Creo que no, mañana podría ser lo que son transformadores ideales y hacer dos ejercicios. Y ya acabaríamos lo que es transformadores, todo lo que es circuitos acoplados magnéticamente. Haríamos ejercicios y tendríamos una pequeña introducción a circuitos de primer orden. Y luego segundo orden y se acabó. ¿Listo? Eh, hasta aquí. Como digo, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿O no? Bueno, voy a hacer una introducción bastante rápida con respecto al nuevo tema. Bueno, es un subtema de lo que es circuitos acoplados magnéticamente. Entonces, dentro, lo que hemos visto anteriormente, miren, ¿qué tiene? Tienes un transformador lineal. ¿Listo? Lineal. No sé si vemos, solo hay un gráfico y nos da la inductancia mutua con una flechita. ¿Ok? Acá también nos dan dos bobinas separados por una distancia D y nos dan el valor de la inductancia mutua. Este es un transformador lineal. Transformador lineal. Acá peor era un circuito eléctrico, circuito lineal, cualquiera. Y eso es lo que hemos hecho. Ahora, suele ser algo bastante común o bastante parecido. ¿Por qué parecido, profe? Porque ahora vamos a ver transformadores ideales. ¿Listo? Ideales. Voy a hacer una cita por acá. ¿Ya? ¿Cómo se caracterizan los transformadores ideales? De tener circuitos de la siguiente manera. Como digo, va a ser muy parecido. Usted va a decir, "Pues no cambia". Como que no cambia, ¿no? Pero ¿qué tenemos? Una fuentecita de voltaje, una Z1. De manera general estoy estudiando, ¿no?
¿Listo? ¿Qué tenemos por acá? Tenemos un L2 y aquí tenemos un L1. Este es un Z1, este es un voltaje 1. Por aquí tengo una corriente I1 y por acá tengo una corriente I2. Por acá tendría un Z2 y ahora sí. Los puntos, pues como me den, eso es independiente. ¿Ya? Independiente del ejercicio, la prueba, examen, lo que sea. ¿Cómo sé que es un transformador ideal, profe? Porque te van a dar esto. Una rayita, una rayita. Y te van a dar dos numeritos, dos coeficientes o dos constantes. De la siguiente manera, por ejemplo, 1.2. 1, 2 puntos. Bueno, ¿listo? Entonces, esta nomenclatura, estas, como lo queramos llamar, estas dos rayitas con estos números, todo esto, si el ejercicio no me dice textualmente, ya sabemos, es un transformador ideal. ¿Y qué me dice este número? De 1 a 2, ¿sí? ¿Qué me dice este número? Me dice que hay una vuelta en el voltaje de entrada o en el inductor L1 por cada dos vueltas del L2. Ya, esto de las vueltas, número de vueltas, donde lo hacemos visible eh, en el laboratorio, ¿sí? Ahí te van a pedir enrolle tantas, al menos 5 vueltas para esto, aquello y lo otro. Ahí vamos a darnos cuenta de esto, ¿sí? Pero para resolver analíticamente basta tener en cuenta que este sería el número N1 y esto sería el número N2, es decir, el número de vueltas del primario y el número de vueltas del secundario, por obviamente razones 2. ¿Listo? Aquí aparece un n. ¿Este n qué es? Es un valor constante que se obtiene como en la relación n sobre 2 dividido para n sobre 1. Estas son fórmulas que estoy escribiendo. Como digo, esto es nuevo con respecto a circuitos acoplados magnéticamente. ¿Listo? Entonces, una forma de que yo siempre me aprendí es el secundario, siempre me aprendí de esta forma. Es el secundario dividido para el primario. ¿Por qué digo esto? Porque hay ejercicios en los que te ponen así y te ponen otro así. Entonces tú no te vas a aprender el N2 dividido para el N1. No, apréndete el N secundario, que sería el N de acá dividido para el de acá. Luego el N secundario dividido para el N primario. Luego el N secundario dividido para el N primario. ¿Listo? Por eso les pongo de manera general como secundario dividido para primario. Porque hay ejercicios, incluso puede haber pruebas, puede haber lo que sea, que te pongan a reducir. Ya, eso también vamos a ver en este tema de transformadores ideales. Secundario dividido para el primario. Ya, hasta aquí, como vemos, no es más que una relación, ¿no? Una fórmula, una ecuación, por así llamarlo. Nada más. ¿Listo? Entonces, aquí, insisto, a veces los profes también se mandan una teoría enorme, ¿no? Para demostrarte esto, con la ley de Faraday, con el flujo magnético y todo eso. Entonces, insisto, yo soy una de las personas de que me he dado cuenta de que toda esa teoría, toda esa demostración es para llegar a esto. A que el número secundario dividido por el número primario es igual a n. No hay nada más que decir. Ahora, una nueva ecuación y quizá la más general que nos va a servir para este tema es la siguiente. El voltaje del secundario dividido por el voltaje del primario es igual al número de vueltas del secundario dividido por el número de vueltas del primario. Y eso es igual al número o a la corriente del primario dividido para la corriente del secundario. Y todo eso es igual a n. Ojo con esta relación, ¿no?
cómo van invertidas cuando se trata de corrientes, pero cómo van igualadas cuando se tratan de voltajes, ¿ya? Esa relación o esta fórmula que escribo en rojo, es así, se la tienen que saber a la agüita, ¿sí? Que les va a servir full, ¿ya? Y creo que esas son las más importantes, por así decirlo, con respecto a transformadores ideales. ¿Listo? Entonces de aquí tú vas a sacar las fórmulas que necesites, ¿no? Que quieras, que puedas despejar. Las populares que se tienen en mente son las siguientes. El voltaje 2 dividido por el voltaje 1 es igual a N2 dividido para N1. Y esto es igual a N. La otra, la más popular que también se suele utilizar es la siguiente. I1 dividido para I2 es igual a N2 dividido para N1 y esto es igual a N. ¿Sí? Fórmulas que recomiendo aprenderse. Y hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que quizá no nos quede claro? Ahora quiero dejar acentuado sobre la mesa la siguiente relación. Y voy a incluso capturar lo que dice el libro. Está en Sádico. Porque a veces el estudiante dice, no, profe, es que no entiendo lo que dice. Sí, entonces quizás a mí no me entiendan, pero al libro le van a entender un poquito más. Sádico. A ver, transformadores ideales. Capítulo 14, creo que es respuesta en frecuencia, transformadores ideales. Ideales, aquí está. Transformadores ideales. Aquí está. ¿Ya? Todo hizo esto. Voy a anotarles por aquí. Listo. Esta partecita es muy importante para transformadores ideales. Si usted aprendió y comprendió esta parte, ya está al otro lado. Porque se resume en eso, ¿no? No hay nada más. Voy incluso a tomar los circuitos. Aquí está. Listo, esto está en Sádico. En la página 495, si alguien lo quiere revisar. ¿Listo? Ahora, ahora, profe, ¿qué quiere decir eso? Es simple, es bastante sencillo. Uno tiene que tener cuenta. Bueno, yo mismo voy a dibujar ya para no estar tomando esos circuitos, porque creo que se ven un poco borrados. Entonces, este es tu inductor 1 y tu inductor 2. ¿Cómo sé que es ideal? Ya les dije, N1, 2 puntos, N2, ¿ya? Entonces, vamos a tener casos que usted, digo, el profesor, el libro, el examen le va a venir puesto de la siguiente manera, ¿ya? ¿Listo? ¿Qué más le van a dar? Más menos, que es el voltaje, más menos, que es el voltaje, ¿ya? De eso son como que solo nomenclaturas del examen, de la prueba. Ahora, igual a veces ya nos dan las corrientes, es decir, por aquí iría una I1 y por acá vendría una I2, ¿ya? En transformadores ideales, ¿qué me dice este texto de acá?
Si tanto B1 como B2, es decir, este es B1 como B2, ¿qué dice? Ambas positivas o negativas en las terminales con marca. Mire, terminales con marca, ¿ya? Se usa n en la ecuación, bueno, n, es decir, en la ecuación B2 sobre B1 es igual a N2 es igual a N1. Eso me va a dar un valor de n, ¿no? Cuando yo opere esta relación me va a dar un valor de n. Pero ¿qué me dice cuando tenga este caso? Ambos voltajes y están marcados ambos bien positivo o bien negativo, siempre utilizo positivo. Caso contrario, se usa n, menos n. Es decir, aquí no estaría positivo. Aquí estaría negativo y aquí estaría positivo. Si pasa esa contradicción, ¿qué se utiliza? B2 dividido para B1 es igual a N2 dividido para N1. Este es igual a menos N. ¿Sí? Eso es lo que me dice el primer punto. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, aquí están todos los gráficos todos los posibles casos que pueden darse. Y acá está la explicación. ¿Ya? Ahora las corrientes. Entonces, esto voy a borrar, como digo, para que no se haga. Solo estoy yo reescribiendo para ejemplificar. Ahora, ¿qué pasa con las corrientes? Mire, si tanto I1 como I2 ambas entran o salen en los terminales marcados, ambas entran o salen. Ya, entonces hagamos esto. La I1, ¿qué pasa? Entra por el terminal. Entró el primero. ¿Qué pasa con la segunda? No está entrando, está saliendo por la marca. Entonces hay una contradicción. Y cuando hay la contradicción que me dice que I1 dividido para I2 es igual a N2 para N1 y este es igual a N. Pero dice que entran o salen. En este caso, no, ambas no entraron. Una entró, la otra salió. En ese caso, ¿qué se usa? Más N. ¿Qué pasaría si las dos entrasen? Ahí sí. Mire, la I2 entra por el punto. La I1 también entró por el punto. Entonces, en ese caso, es igual a N2 dividido para N1 es igual a menos N. ¿Listo? Todos estos dos puntos se ejemplifican en todos estos circuitos. ¿Listo? Entonces, esa es como que una teoría bastante rápida, bastante general, por así decirlo, de lo que son los transformadores ideales. Usted tiene que saber sí o sí esta relación. ¿Listo? Sí o sí. Con esto estamos al otro lado. Entonces, esto, repasar o revisar. Repasar, revisar. ¿Listo? Si sabemos esto, estamos más que listos para transformadores ideales que sí suelen tomar también en las pruebas. Mañana veremos cómo reducir o cómo reflejar lo que es la impedancia reflejada y ya haremos circuitos, ejercicios de esto. ¿Listo? Entonces, si no hay ninguna pregunta con respecto a este tema, pues podríamos quedar hasta ahí. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quizá no esté claro, chicos? ¿O todo claro? Listo, sí, como insisto, si no hay ninguna preguntita, nada, pues quedaríamos por ahí. ¿Listo? Veo que confirman por ahí, entonces nos vemos el día de mañana. Hasta luego.